Se ha lanzado una buena actualización que, aparte de corregir toda clase de problemas, finalmente trae algunas novedades. Sí, comencemos. Antes de arrancar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer y sí, ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado, original, genuino y patentado, aplicando el código de descuento MTS20. Así lo añades a lo que es el carrito, pagas, ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino, certificado, de la mano de CDK Offer, de la mano de Microsoft. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces de cdkoffer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas. Dicho esto, vamos a comenzar. Y tras un par de días de haber tenido una actualización C que llegó para la versión 23H2, para otra versión 22H2, finalmente llegó la actualización KB505 3656 para Windows 11 para las versiones 24H2, una actualización que traería ciertas novedades, una actualización opcional. Quiere decir que no se te estará instalando de forma automática, la tienes que localizar ahí en tu Windows Update o en el catálogo de actualizaciones que te destaco ahí abajo en descripción, en enlace para que puedas descargar dicha update. Así es que vámonos directo con lo que son las novedades a esta actualización que te lleva directamente a la build 26100.3624 y que trae nuevas funciones de IA. Ya te destaco de un solo que obviamente esto es marcado para las PCs Copilot Plus, que si tienes una computadora de ese tipo y recibes esta actualización, la búsqueda usa IA para optimizar los resultados de búsqueda y todo impulsado por la API que indica la búsqueda semántica. Puedes describir el archivo o la imagen en lenguaje cotidiano y la función de búsqueda puede localizarlo. La búsqueda ya no se limita al menú inicio, también puedes abrir la barra de búsqueda del explorador de archivos y empezar a buscar archivos o imágenes en el lenguaje cotidiano. Voy a hablar a detalle, pero esto sin duda es más que exclusivo para las PCs Copilot Plus, PCs que tienen alrededor de 40 TOT. Y vámonos con lo siguiente, porque ya ponen a disposición del teclado del Gamepad, porque Windows 11 apuesta fuerte por los juegos portátiles después de perder terreno frente a SteamOS. Y es que Microsoft ahora está tratando de ponerse al día, por lo que está probando la compatibilidad con el diseño de Gamepad para el teclado táctil integrado ya en esta actualización. Esto significa que si abres el teclado táctil y luego tocas el modo de diseño del Gamepad, notarás los siguientes cambios. Ahora cuenta con el botón X para retroceder y el botón Y para la barra espaciadora. La idea es incorporar aceleradores de botones de teclado táctil para que se sienta como una experiencia nativa y no táctil, y Microsoft ha alineado las teclas verticales, lo que hace que sea más fácil jugar juegos en un dispositivo portátil. Por otra parte, el panel de emojis, porque Windows 11 cuenta con un panel de emojis integrado al que se puede acceder con la tecla del logo de Windows más el punto. Con esta actualización, Microsoft incorpora el panel de emojis como un botón en la barra de tareas para que puedas abrirlo fácilmente si usas el ratón o la pantalla táctil. El panel de emojis aparecerá en la parte inferior de la pantalla, pero si no te gusta el icono en la barra de tareas, siempre puedes desactivarlo desde la configuración. Si eres amante de los widgets en la pantalla de bloqueo, sin duda esta actualización te favorece, porque Microsoft ha activado los widgets, al menos en Europa. Sí, anteriormente la función estaba limitada únicamente a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Asia, pero ahora también está en Europa. Más de 41 países de la Unión Europea ahora verán widgets de lo que es el dinero, noticias, clima, deportes en pantalla de bloqueo. Puedes irte a configuración, personalización, pantalla de bloqueo y desactivarlo si no te interesa. Finalmente se ha solventado uno de los tremendos problemas que arrastraba la versión 24H2 con el explorador de archivos, que dabas clic derecho a los tres puntos y prácticamente había un error de capa donde sencillamente al darle más no se lograba ver por completo las opciones. Finalmente, después de varios meses, ya se ha solventado y Microsoft está eliminando dos funciones porque ha desactivado las acciones sugeridas y el historial de ubicaciones de Windows 11. Esto no debería sorprender ya a nadie, ya que dichas funciones ya se sabían que se iban a eliminar y acciones sugeridas ya no estarían completamente disponibles para crear un evento, y fue una buena idea eliminarlas porque prácticamente nadie las utilizaba. Por último, Microsoft finalmente elimina la API del historial de ubicaciones, que permitía a aplicaciones como Cortana mantener un historial de ubicaciones de 24 horas para el dispositivo. Este cambio significa que Microsoft también ha eliminado la página de ubicación dentro de configuración, privacidad y seguridad, ahí en página de ubicación.
Por lo tanto, es una actualización que, si bien lo trascendente viene para las PCs Copilot Plus, de otras novedades como tal las puedes estar completamente ya encontrando y sin duda puedes estar actualizando sin ninguna clase de problemas. Aquí me gusta que finalmente se solventó ese error que venía arrastrándose en el explorador de archivos desde hace ya un par de meses. Antes de rematar, déjame decirte que si quieres obtener un Windows 11 24H2 súper potente, optimizado, genuino y patentado, te destaco a CDK Offer. Puedes encontrar las licencias completamente certificadas, en efecto, licencias completamente originales, genuinas y patentadas, completamente exclusivas. Y vamos a hacer ya la simulación ahí, porque puedes estar adquiriendo una licencia de Windows 10. Llámese que a partir de que estableces ahí ventajas y desventajas, tú quieres adquirir Windows 10, pero quieres obtener una licencia completamente original, ya tienes aquí Windows 10, la licencia ahí y le puedes dar aquí clic en adquirir ahora. Y recuerda que con CDK Offer aplicas un código de descuento exclusivo MTC20, lo estás viendo ahí de manera completamente grande, también abajo el enlace en descripción y también en el comentario fijado, porque sencillamente cuando le das ahí en aplicar, pues ya se te reduce de 23.14, ahora se te reduce a 17.35 y le puedes dar al orden de la compra de forma rápida, completamente fascinante. Ahí puedes estar eligiendo el método de pago completamente simplificado para poder estar pagando PayPal, Mint, ahí transferencias de banco. Tú puedes estar realizando lo que es el pago de forma rápida y sencilla, para que de esa manera puedas tú estar copiando lo que es la licencia que has adquirido con CDK Offer de forma exclusiva, y ahora la llevas hasta Windows 10 en configuración, en las actualizaciones, ahí en el apartado de activación. Así es que yo hasta aquí me despido ahora sí. Recuerda suscribirte al canal y sea la decisión que tú tomes, lo ideal es que te sientas cómodo con tu sistema operativo y no te dé ninguna clase de problemas. Yo hasta aquí me despido nuevamente. Nos veremos hasta la próxima. Bye. Bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale, caigo, dale, caigo,